y si es tan amable, alguno de los asistentes me indique si puede ver una presentación. Sí se ve, correcto. Gracias, don José. Que indica el nombre de la actividad. Correcto. Gracias, muy amables. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente la bienvenida a nuestra charla gratuita, La probidad en el ejercicio de la función pública. La razón de las charlas que vamos a tener en este mes de octubre, en esta otra diapositiva les hago la indicación de las fechas y los temas que vamos a estar tratando, es a raíz del decreto ejecutivo número 28.170 JMEP, en donde se declara que, el 1 de octubre como el Día Nacional del Rescate y Formación de Valores. Por lo tanto, el CICAP de la Universidad de Costa Rica estará brindando esta serie de charlas gratuitas durante este mes para conmemorar este día tan importante, con el fin de sensibilizar sobre la importancia de fortalecer los valores y actitudes que simbolizan, la lucha permanente por la ética y los valores fundamentales de la sociedad costarricense. Les voy a comentar. Bueno, primero, mi nombre es Melissa Romero y soy gestora de proyectos en el CICAP. Estoy para servirles durante la actividad. En esas primeras diapositivas les voy a comentar sobre el CICAP. Este sería el edificio que se encuentra en San Pedro Montes de Oca, que estamos ubicados al frente de Radio 1. Y fuimos fundados en 1976 y somos adscritos a la Vicerrectoría de Investigación. El CICAP trabaja 3 grandes áreas de acción, que son nuestras áreas, departamentos, que sería el programa de servicios y consultoría, asesoría y consultoría, el programa de educación continua y permanente y el área de investigación. Esta serie de charlas se están organizando en el programa de educación continua y permanente a cargo de la compañera gestora Miriam Sanabria, que ha sido la compañera que ha estado comunicando con ustedes. Y posteriormente vamos a la presentación de nuestros facilitadores que nos acompañan hoy. El primero es el señor José Armando López Paltodano. Él es licenciado en Derecho, es licenciado en Administración Pública y máster en Derecho Público, todos por la Universidad de Costa Rica. Tiene una especialidad en Gerencia de Proyectos de Desarrollo por el Instituto Centroamericano en Administración Pública ICAP y en Sistemas de Información por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. En el año 1993 ingresó a laborar en la Procuraduría General de la República y se ha desempeñado como abogado asistente del procurador, director de despacho en los procuradores generales y procurador en el área de la función pública. También ocupó el cargo de director general ahí del Registro Nacional. Don José Armando también desde septiembre del año 2018 se desempeña como procurador, director de la ética pública de la oficina que desarrolla acciones administrativas para prevenir, detectar, erradicar la corrupción y proveer la ética y la transparencia en el ejercicio de la función pública. Además, la Procuraduría de la Ética Pública es la autoridad central para las convenciones interamericana y de las Naciones Unidas contra la corrupción y representan al país en los grupos de trabajo de la OCDE, en sede en París y en los temas de cohecho e integridad pública. También es expositor en los temas de ética pública, probidad en el ejercicio de la función pública, integridad pública y buena administración pública. También en la corrupción de la función pública y empleo público, entre otros temas.
Nuestra segunda facilitadora es la señora Evelyn Hernández Kelly. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Fidelitas con una especialidad en Derecho Registral y Notarial. Además, es bachiller en Ciencias de la Educación Preescolar. Es licenciada en Dificultades del Aprendizaje y máster en Administración Educativa. La señora Evelyn tiene 9 años de laborar en la Procuraduría de la Ética Pública, tramitando denuncias administrativas, apoyando en procesos penales, atendiendo requerimientos relacionados con las convenciones de anticorrupción. También actualmente es la encargada del módulo de prevención de la corrupción y la representante ante la OCDE en el grupo de trabajo de altos funcionarios de integridad. Además, es la coordinadora de la Comisión Institucional de Ética y Valores en la Procuraduría General de la República. A su vez, es expositora en diferentes temas de ética y probidad en el ejercicio de la función pública, conflicto de intereses, denuncia administrativa de presuntos actos de corrupción, entre otros. Los dejo en excelentes manos en esta actividad y los facilitadores me indican que se hará un espacio de preguntas al finalizar la actividad. Ellos les van a estar indicando. Les doy la palabra. Perfecto. Muchísimas gracias, Melissa. Bueno, muy buenas noches para todos y todas los que nos están acompañando en esta noche. Como bien lo indicó Melissa, don Armando y yo, pues venimos de la Procuraduría de la Ética Pública y ya Melissa les adelantó un poquitito, ¿verdad? Cuáles son las competencias que tiene la Procuraduría de la Ética Pública, que son las de prevenir y detectar y erradicar la corrupción en la función pública. La Procuraduría de la Ética Pública es conocida como la Oficina Anticorrupción en nuestro país y parte de las acciones que nosotros llevamos a cabo en el campo de la prevención están ubicadas exactamente pues estas charlas que están dirigidas a todos y a todas las funcionarias públicas, así como a la sociedad civil en general. El día de hoy venimos a compartir con ustedes una guía que fue desarrollada. Empezamos o iniciamos desde el año anterior y la culminamos en enero de este año y fue compartida pues absolutamente con todas las instituciones públicas, con la sociedad civil, con los periodistas, etcétera. Y la particularidad que tiene esta guía es que fue elaborada exactamente con un lenguaje muy llano, muy sencillo, con la intención de que pudiera llegar a la mayor cantidad de personas posibles, ¿verdad? Y que estas personas pues pudieran entender, comprender realmente qué es el deber de probidad. Entonces, esta guía se les va a estar compartiendo al finalizar la charla de nosotros. De antemano, don Armando y yo pedimos las disculpas a los colegas si tenemos por ahí abogados, porque en realidad, además de que la guía está elaborada con un lenguaje muy llano y muy sencillo, pues nosotros a la hora de exponerla también utilizamos ese tipo de lenguaje, ¿verdad? Para que todas las personas nos puedan comprender exactamente qué es lo que queremos decir y sobre todo, pues que comprendan realmente qué es el deber de probidad. Antes de darle la palabra a don Armando, nada más me permito agradecer de verdad a las autoridades del SICAP, a don Orlando, pues que ha venido trabajando con nosotros muy de la mano en otros proyectos de prevención que nosotros tenemos, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Integridad y prevención de la corrupción, en donde hemos venido haciendo pues un trabajo en conjunto y nos ha prestado pues muchísimo apoyo también. Aparte de eso, pues venimos trabajando también en otros temas con la OCDE, en un estudio de integridad que acabamos de finalizar y pues en realidad dentro de la Procuraduría en estos momentos estamos llevando a cabo muchísimos proyectos, ¿verdad? Y pues con la finalidad de que efectivamente, pues de alguna forma estemos sumando un granito de arena para prevenir ese flagelo que tanto está afectando a la sociedad. Así que externarle de nuevo al SICAP, pues esta invitación, porque para nosotros es importantísimo todas las invitaciones que nos hagan, porque entre más nos inviten, pues más podemos llegar, ¿verdad? A la población. Así que muchísimas gracias. La guía, vamos a hablar un poquitito más adelante porque la guía está dividida en 4 temas principales. El primero de ellos es el deber de probidad, que lo va a desarrollar don Armando a continuación. El segundo de ellos
es el de conflicto de intereses, en el que hoy no vamos a profundizar porque hay una colega que en una fecha adelante pues lo va a estar desarrollando. Y los otros dos temas son el tema de dádivas y el tema de la denuncia administrativa, que hoy sí lo vamos a estar desarrollando. Así que de forma inmediata le doy la palabra a don Armando para que él inicie con su presentación y de nuevo agradecer por la invitación que nos hicieron. Bueno, muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias al CICAP por esta oportunidad que nos brinda. Yo me voy a permitir compartir la guía que les hemos referenciado. Se me da un momentito, por favor. Y les agradezco que me confirmen si se logra ya ver en modo de pantalla completa. Sí, don Sí, José. señor. Perfecto. Bueno, en esta guía nosotros señalamos como un primer abordaje el tema de la probidad, ya no desde el punto de vista, si se quiere, sancionatorio, punitivo, sino más bien es un llamado a un deber de probidad en sentido positivo, ¿verdad? En sentido de acción, de actividad por parte de los gestores públicos. Decimos que la probidad en el ejercicio de la función pública exige de nosotros no solo que cumplamos en sentido estricto y riguroso con nuestros deberes y funciones, o sea, eso estrictamente es la legalidad per se, sino que hoy, ¿verdad? La sociedad nos exige de que tenemos que hacerlo con la plena convicción de apegarnos a principios y valores que demanda la sociedad, el servicio público y la investidura. De algún modo, pues, el componente ético es fundamental. Como lo señala Evelyn, la guía contiene estos 4 aspectos. Ustedes podrán interactuar con la misma, ¿verdad? En mayor detalle. Aquí vamos a referenciarles únicamente los temas y algunas componentes que consideramos importantes que ustedes tengan en cuenta desde el punto de vista de la gestión pública. Hay una tabla de abreviaturas, ahí pues obviamente está todo el marco normativo, sin embargo yo quisiera destacar la abreviatura final que indica SCV, esos son votos de la Sala Constitucional. Si bien es un esfuerzo a nivel normativo de poner en conocimiento del marco regulatorio, en el marco de integridad anticorrupción, lo importante de la guía es que retoma votos de la Sala Constitucional, mediante la cual nos da una interpretación muy clara, una orientación muy clara sobre la importancia del tema de la probidad en el ejercicio de la función pública. Dicho esto, el tema de la probidad lo dividimos en 4 componentes. Lo primero es la administración pública. El segundo elemento es el servidor público, o sea, la importancia y la gestión. Y ahí avanzamos hacia el deber de probidad como un deber de referencia importante en el tema de la integridad y la anticorrupción, para después ver lo que implica no apegarnos a una conducta alineada a la probidad, cómo en esas situaciones se dan los casos de corrupción. Iniciamos diciendo que como administración pública, ¿verdad? Y en un Estado social y democrático de derecho, hoy se indica que la administración está para propiciar, tutelar, garantizar, asegurar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Derecho a la salud, a la educación, al ambiente, derecho de algún modo a todo aquello en que el ordenamiento jurídico costarricense ha establecido a nivel constitucional y que se reconoce más allá en otros instrumentos como derechos fundamentales. Entonces es una administración pública garantista, promotora de derechos fundamentales. Y esto porque a su vez le permite de algún modo mediante la estructura administración a la ciudadanía establecer parámetros de igualdad, parámetros de lucha efectiva contra todo el flagelo de la desigualdad social, económica y demás. Entonces se dice que la administración procura que todas las personas tengan una esfera vital mínima en la sociedad, tratando de erradicar esos obstáculos. Hoy se habla entonces del derecho a la buena administración pública. Se habla de que el derecho administrativo, lejos de ser únicamente un garante de legalidad, debe de más bien de promover que ese poder público se dirija hacia la garantía fundamental del derecho al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos.
Esto adquiere una relevancia importante porque desde el año 2003 la Sala Constitucional nos viene insistiendo como servidores públicos de que el ciudadano tiene un derecho fundamental a una administración pública eficiente, diligente, una administración pública positiva, proactiva, que garantice y asegura precisamente el derecho fundamental de los ciudadanos al ejercicio pleno de sus derechos. Como estructura orgánica, ¿verdad? La administración pública está constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con personalidad y capacidad de derecho público y privada. Al final de esta filimina, ¿verdad? Se indica o se da una referencia a la organización del sector público costarricense, tomada del Mideplan, o sea, el organigrama que tiene Mideplan. Aquí lo que nosotros destacamos es el primer componente del principio de legalidad, que lo referencia la Ley General de la Administración Pública. Este artículo nos indica si logramos como delinearlo en cada uno de los aspectos que contiene, como primer elemento nos dice que la administración tiene que actuar sometida al ordenamiento jurídico. Esto es el principio de legalidad per se. El segundo componente también, que va en la línea del principio de legalidad que ordinariamente nos han enseñado, es que la administración solo podrá realizar los actos o prestar servicios públicos que autorice el ordenamiento jurídico. Sin embargo, viene un componente muy importante en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, y es que la administración está sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas. Esto, como lo veremos más adelante, tiene una vinculación con el artículo 11 de la Constitución Política. Dicho esto, como administración pública, entonces, hoy es importante entender un nuevo enfoque en el interés general, en esa expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados. Para eso es la administración pública, para garantizar y tutelar ese interés general que por ahora, tomémoslo, ¿verdad?, como un concepto jurídico indeterminado y, si se quiere, a veces un poco complejo de entender. Sin embargo, como lo veremos, ¿verdad?, es tan importante que hacia eso es que nos apunta el deber de probidad. Entonces, tomémoslos como una referencia ahorita y tratemos de algún modo de aterrizarlo más adelante. Para ir vinculando el tema de la gestión, tomamos como referencia un voto de la Sala Constitucional, donde nos dice que estudios empíricos recientes han puesto en manifiesto que una burocracia pública profesional, o sea, un servicio público basado en la idoneidad, es una condición importante para el desarrollo de los países. Y esta fue la visión del constituyente del año 1949. De ahí que es muy importante tomar como referencia los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, que establece los principios de mérito, idoneidad, estabilidad y especialidad. Todos los, o la gran mayoría de estudios, ¿verdad?, al igual que las recomendaciones que tocan o refieren al tema de integridad y anticorrupción, indican que en los países donde el régimen de servicio civil, en sentido general, no Dirección General de Servicio Civil, sino como régimen, está garantizado y tutelado por el ingreso por mérito, de algún modo asegura una administración pública profesional que no solo asegura y garantiza el desarrollo de la sociedad, sino que además es un aliado para luchar y combatir la corrupción. Hay un cuerpo de profesionales, si se quiere, personas profesionales en sentido amplio, de personas dedicadas a una actividad que precisamente es la actividad pública, y eso es muy importante en nuestros países. De ahí entonces que también tratamos de tomar la Constitución Política y no darle como esa lectura general, sino darle un trato particular por cada uno de los incisos que refiere. La Constitución Pública, que complementa en el artículo 11, la Ley General para establecer el principio de legalidad, establece como primer elemento que nosotros, servidores públicos, somos simples depositarios de la autoridad y que no podemos arrogarnos facultades que la ley no nos concede. Algunos autores señalan, ¿verdad?, tomando como referencia el derecho comparado,
que este es el primer deber o principio moral del funcionario público. Entender que somos simples depositarios, algunos, sobre todo a nivel político, con un tránsito mucho más corto en la administración o en la gestión pública. Otros, quizás por la misma condición de tener una estabilidad que, como veremos, no es inamovilidad, pues quizás con un parámetro mucho más de tiempo, pero lo cierto es que somos personas que estamos para realizar una actividad que tiene un fin público importante, la gestión pública, la gestión administrativa, y que lo hacemos de manera temporal. Además, la Constitución establece que, bueno, a nosotros se nos exige una responsabilidad penal que de por sí siempre es importante tomar de referencia, de por sí es una, digamos, uno de los elementos importantes a tomar en cuenta, tanto el tema de la responsabilidad penal como la responsabilidad administrativa disciplinaria y la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque también se nos dice que estamos obligados a cumplir todos los deberes que la ley en sentido estricto, entiéndase ley, constitución política, reglamentos y demás, nos impone. Aquí hay un elemento fundamental o importante que muchas veces obviamos y que hoy tiene una prevalencia en nuestra nueva visión de la gobernanza pública, en esta tendencia o este nuevo paradigma de gestión que apunta a esa vinculación entre la ciudadanía y el Estado. Y es que tenemos que rendir cuentas y someternos a los procesos de evaluación de resultados. Esto no es un principio en Costa Rica, es una norma, o sea, además de principio, perdón, es una norma y por lo tanto forma parte del bloque legalidad. Lo demás es prestar juramento y observar la Constitución. De aquí entonces que la Sala Constitucional, tomando como referencia ese principio de legalidad, como señalamos está en la Constitución Política, en la Ley General, establece entre muchísimos otros principios dos que nosotros destacamos en esta guía, que son los principios de objetividad e imparcialidad. Esto para evitar el conflicto entre ese interés público, ese interés general y el interés privado. Entonces, destacamos como referencias puntuales los dos principios y decimos que el primero refiere a que los servidores públicos debemos exclusivamente servir de manera objetiva a satisfacer ese interés público y no aprovecharnos o usar la función pública que la desarrollamos en forma temporal, por delegación obviamente el bloque legalidad, para obtener beneficios futuros ajenos a esa función pública. Y el segundo principio fundamental y para algunos autores como Manuel Villoria es necesaria para combatir la corrupción, es entender que como principio de imparcialidad se establece un límite y al mismo tiempo es una garantía de un funcionamiento eficaz en la actuación administrativa. Y esa se traduce en que tenemos que actuar con una sustancial objetividad o indiferencia respecto a las interferencias de grupos de presión, fuerzas políticas o personas o grupos privados influyentes para el servidor público. Y entiéndase a partir de este momento que ese grupo influyente no son quizás grupos colectivos, grupos que puede uno asociar con fuerzas o motivos religiosos, deportivos y demás. Puede ser perfectamente nuestra familia, puede ser personas allegadas a la gestión. Aquí lo que se busca y lo que se trata como estándar a nivel de la gestión pública es que vayamos entendiendo que cuando ejercemos la función pública única y exclusivamente tenemos que tutelar, garantizar, asegurar, promover el interés general, el interés de la colectividad. De ahí que rescatamos votos de la Sala Constitucional de hace muchos años y que con la consulta legislativa que se hace a la Ley Marco de Empleo Público, la Sala lo retoma y nos dice, ¿verdad?, como un elemento importante, que la función pública nos garantiza a nosotros como empleados públicos una serie de derechos básicos y comunes. Entre estos se destaca la estabilidad en el puesto, que algunos han asociado con inamovilidad. Nos dice la sala que la estabilidad, lejos de entenderse como un privilegio que se nos confiere, ¿verdad?, es la garantía más importante para actuar con imparcialidad. O sea que el ordenamiento jurídico, la constitución política nos da una investidura bajo el principio de estabilidad para que ante presiones, para que ante situaciones en las cuales yo tengo que tomar una decisión de cara a tutelar el interés público, pues yo pueda hacer un reproche
o de algún modo combatir, ¿verdad?, esos intereses que pueden afectar ese interés general o ese interés público. Y esos intereses, pues, son los intereses privados, ¿verdad?, tanto a nivel de organizaciones colectivas, como les señalaba, grupos financieros, los mismos intereses familiares y demás. Entonces, para eso es, y se dice que aún con respecto a la persona que nos nombra, una vez que nosotros ingresamos al servicio público, aún respecto a esa persona, nosotros tenemos la garantía de estabilidad en el puesto para siempre tutelar el interés general. Vamos entonces ahora, como un elemento que también destacamos y que, bueno, quizás en otra versión de la guía tenemos que aclarar un poco más, con el concepto de servidor público que establece la ley contra la corrupción, porque es un concepto distinto al que tradicionalmente se conoce en doctrina o se conoce en la Ley General de la Administración Pública. Vamos a ver. El concepto de servidor público nos dice la propia Sala Constitucional en los votos que ahí se indican. Tiene como referencia las convenciones interamericanas contra la corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción. De ahí entonces que es un concepto amplio, ya que de algún modo incorpora en la aplicación de la ley contra la corrupción y toda la normativa y el sistema de integridad y anticorrupción, 3 estratos bien identificados. El primero es el estrato político superior al más alto nivel. O sea, la ley contra la corrupción le aplica al presidente de la República, ministros, magistrados, le aplica a los diputados. De ahí entonces la insistencia de parte de un sector, un grupo importante de la sociedad, ¿verdad?, a raíz de un voto de la Sala Constitucional que le estableció el régimen de responsabilidad de los diputados, precisamente cuando hay violaciones al deber de probidad. Se hizo ya la reforma constitucional, pero ha faltado la ley que defina y articula esos procedimientos. Dicho eso, entonces, tenemos ese gran estrato, ¿verdad?, ese grupo de personas que bajo la ley contra la corrupción se entienden servidores públicos. Bajo la ley general de la administración pública no son servidores públicos en sentido estricto, pero ahí viene el segundo componente, que es ese grupo en sentido estricto. Y sabemos que en nuestro país el empleo público se rige por 2 regímenes, ¿verdad? Tanto el régimen estatutario, ¿verdad?, que deriva del derecho administrativo, los que estamos cubiertos con el Estatuto de Servicio Civil, el Estatuto Policial, el Estatuto de Servicio Exterior, el Estatuto Municipal, etcétera. Como aquellas personas que se desempeñan bajo una relación laboral común, ¿verdad?, que pertenecen a todas aquellas empresas públicas, entes públicos no estatales, si se quiere, que realizan una gestión o un giro de índole privado, de índole, si se quiere, empresarial. Entonces, la ley contra la corrupción le aplica a los 2 colectivos, tanto al régimen estatutario como a las personas que están bajo el régimen laboral ordinario. Y eso se deriva también de la propia Ley General de la Administración Pública, artículos 111 y 112, donde establece la aplicación de normas de legalidad y moralidad a esos colectivos. Y así lo ha reconocido la Sala Constitucional en ese voto 2019, 18.505. Entonces, todos los poderes, toda la administración pública centralizada, tanto institucional como territorial, todas las personas que realizan o han sido, se denominan funcionarios de hecho, forman parte de ese bloque que integra la aplicación de la ley contra la corrupción. Pero además de ello, todas aquellas personas, si se quiere, que realizan una actividad voluntaria, ad honorem, desinteresada en las comunidades, en las asadas, en las juntas administrativas de educación, en asociaciones de desarrollo en general, son personas que se administran, que si gestionan tanto fondos públicos como servicios públicos, se les considera para efectos de la ley contra la corrupción sujetos equiparados a servidores públicos. Y como tal, les puede aplicar un régimen de responsabilidad penal y hasta civil. Obviamente no disciplinaria porque no tiene una relación de jerarquía, ¿verdad? Pero sí, al disponer de esos fondos,
y realizar esa gestión, pues también se pueden ver envueltos en problemas. Y esto es muy importante entenderlo porque, bueno, esas personas que muchas veces realizan una labor desinteresada no tienen un conocimiento muy claro sobre los deberes que les llega a aplicar cuando están realizando esa gestión o ese manejo de fondos públicos. Como última referencia aquí decimos que en Costa Rica, como ya lo sabemos, desde el 2019 a las personas jurídicas también se les aplica o se les impone la responsabilidad de tipo penal, administrativo y civil. Aquí entonces vinculamos nosotros, ya para llegar un poco a la línea o entender qué es el deber de probidad, entender en primer lugar de que el artículo 103, inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública, desde el año 1978 nos establece que como servidores públicos debemos de desempeñar las funciones de modo que logremos satisfacer primordialmente ese interés público. Entonces, el deber de probidad que está establecido en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y en el artículo 1, inciso 14 de su reglamento, decimos que nos obliga, ¿verdad?, a cumplir con ese deber, o sea, satisfacer ese interés público. Pero a su vez, y aquí es donde viene la bondad del deber de probidad, desde el punto de vista que lo estamos nosotros enfocando, nos permite orientar al servidor público para entender que en la medida en que cumpla con ese deber de probidad, así está cumpliendo con una actuación conforme al interés general, al interés público. Entonces, el deber de probidad obliga, pero a la vez orienta al servidor público para que en el ejercicio de esa función administre y gestione los asuntos conforme a ese interés general. Desde el punto de vista de la OCDE, desde la Procuraduría de la Ética, identificamos un criterio de igualdad que se pueda asimilar ese deber con el concepto de integridad pública, ya que para la OCDE, en la recomendación del 2017 establece que la integridad pública refiere a la alineación consistente con y el cumplimiento de los valores, principios y normas éticos compartidos para mantener y dar prioridad a los intereses públicos por encima de los intereses privados en el sector público. Siempre esa ponderación entre la supremacía del interés público por encima de los intereses privados, ¿verdad? De ahí entonces que cuando nosotros hacemos un desarrollo puntual del deber de probidad para efectos de esta guía y orientación, pues les decimos a las personas la importancia, en primer lugar, tal y como lo establece ese deber de identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de los ciudadanos de manera planificada, regular y eficiente. Si nosotros volvemos atrás, como yo les señalaba al inicio, esto no es ni más ni menos que el derecho ciudadano al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos. Y además, la sala ha desarrollado otros institutos como el de contar con una administración pública electrónica. Dicho de otra manera, el primer deber que tenemos dentro de ese, digamos, deber general de probidad es realizar, garantizar, tutelar, promover el derecho al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos. Después decimos que, bueno, tenemos que demostrar esa rectitud y buena fe en el ejercicio de esas potestades. Tenemos que asegurar que nuestras decisiones, cuando cumplimos con nuestras atribuciones, se ajusten a la imparcialidad, al principio de imparcialidad que nos llama que siempre en la ponderación de intereses prevalezca o tutelemos el interés general. Y también que esas decisiones las adoptemos conforme a los objetivos propios de la institución en la que nos desempeñamos. De ahí es importante revisar las leyes orgánicas, las leyes de creación, la misión institucional para establecer con claridad cómo tenemos que alinear claramente la gestión pública conforme a esos objetivos con esa misión institucional. También nos llama el deber de probidad administrar los recursos con apego a principios de legalidad, eficiencia, economía y rindiendo cuentas conforme lo establece tanto la Ley General de la Administración Pública como lo vimos como la propia Constitución Política. El reglamento de esa ley nos establece que tenemos que rechazar dádivas, obsequios, estipendio, cualquier beneficio que se nos quiera dar cuando cumplimos con nuestras funciones, tanto cuando cumplimos para hacer como para no hacer. De ello es muy importante tener siempre como referencia los principios señalados de objetividad e imparcialidad.
De igual manera, nos señala el reglamento, y esto la sala lo ha vinculado con el deber de imparcialidad, es el deber de abstención. Tenemos que abstenernos de conocer y resolver asuntos cuando tengamos impedimentos o recusaciones conforme al Código Procesal Civil. Esto se verá más en detalle en el tema de los conflictos de intereses. Y redondea diciendo que tenemos que orientar esa actividad administrativa a satisfacer ese interés público. De aquí entonces que en la Procuraduría de la Ética Pública decimos, ¿verdad?, que este deber de probidad está asociado a la prevención de la corrupción, el incremento de la ética y la transparencia y la función pública. Y constituyen infracciones básicamente o de manera general tres componentes o tres aspectos a tomar en cuenta. Lo primero es cuando aprovechamos indebidamente ese cargo, el cargo que se nos confiere de manera temporal para el beneficio personal o de terceros, que puede ser familia perfectamente, mediante la utilización de esas funciones, el poder, la investidura o la propia influencia, ¿verdad?, que se genera o surge, así como de los recursos que se nos dan para beneficiar o promover otros intereses distintos al general. El segundo aspecto que nosotros insistimos es que incumplimos el deber de probidad cuando incumplimos las obligaciones asociadas a la prevención y manejo de los conflictos de intereses, porque nos colocamos en una situación de conflicto cuando podemos evitarlos. No informamos oportunamente, sobre todo a nuestro superior jerárquico, sobre los intereses privados que nos comprometen, o desatendemos ese deber de abstención que por muchos años está obviamente identificado en el deber de probidad, pero que hasta ahora, con esta corriente de abordaje de los conflictos de intereses, pues sabemos que es el mecanismo necesario para evitarlos, el deber de abstención. Y por último, el régimen de aceptación o requerimiento de dádivas, obsequios, regalos y demás que establece el ordenamiento jurídico. El deber de probidad, decimos, como lo señalé, que entre muchos otros principios y derechos fundamentales que están en la Constitución Política, pues nosotros destacamos dos, un poco para que esta guía sea más orientadora. Además, la Sala Constitucional nos ha establecido que este deber tiene una jerarquía superior a la ley, o sea, que no solo está en la ley contra la corrupción, porque se deriva de las propias convenciones anticorrupción que hemos suscrito. Entonces, es un deber que trasciende la esfera estrictamente legal. De ahí que por eso la amplitud que se le da, y además se vincula con otras obligaciones y deberes que establecen, por ejemplo, en la Ley de Control Interno y directrices generales sobre principios y enunciados éticos de la Contraloría General de la República del año 2004. Dicho esto, entonces, lo contrario a una gestión conforme a la probidad es la corrupción. De aquí entonces que nosotros destacamos ahí en anaranjado, ¿verdad?, un poco en esa discusión de las personas que están en esa mesa, que Transparencia Internacional define la corrupción como el abuso del poder que se encomienda. De ahí que ver la corrupción tanto en el sector público como privado. ¿Para qué? Para obtener un beneficio privado, un beneficio distinto en el caso empresarial, pues precisamente al interés de la empresa, y en el caso de la administración, pues evidentemente contrario al interés general. Y sobre este particular, nosotros llamamos la atención de que en el ordenamiento jurídico costarricense existe un concepto de corrupción que pocas veces es referenciado, pocas veces es visto. Y está en el artículo 1, inciso 8 del reglamento de la ley contra la corrupción. Y nos dice que corrupción es el uso de las funciones y atribuciones públicas que se nos da para obtener y conceder beneficios particulares en contravención con esas disposiciones legales y la normativa existente en un momento histórico. De manera más general, corrupción es el uso indebido del poder, entiéndase investidura, entiéndase las funciones que se nos da, y de los recursos públicos que de algún modo se nos facilitan para ejercer esa función pública para el beneficio personal, el beneficio político particular o el de terceros. Esto es el concepto de corrupción que da mucho en la línea de lo que establece Transparencia Internacional. Decimos entonces que el servidor público comete actos de corrupción cuando, pues de algún modo,
utiliza el cargo, los recursos, la investidura, la autoridad delegada para su beneficio personal o el de terceros, o indebidamente promueve, privilegie o gestiona intereses personales, familiares, económicos o similares en detrimento del interés público, ya sea promulgando normativa, adoptando políticas públicas, diseñando estrategias, gestando proyectos, elaborando carteles para contratar o adquirir bienes y servicios, tramitando procedimientos, en general adoptando decisiones administrativas, sean regladas o discrecionales. Y esto es importante destacarlo, independientemente que se beneficie patrimonialmente o con alguna contraprestación o promesa. Muchas personas dicen, revísenme mis cuentas, yo no he cometido un acto de corrupción porque no he recibido dinero alguno. Y lamentablemente no han entendido que el momento en que estén promoviendo intereses distintos al interés general, están cometiendo actos de corrupción, indistintamente o independientemente que exista un beneficio patrimonial sobre el particular. Entonces cerramos diciendo que el servidor público debe promover, privilegiar, gestionar única y exclusivamente a favor del interés público, el interés general, conforme al bloque de legalidad existente. Para eso se nos dan las potestades, tanto regladas como discrecionales, ¿verdad? Que se nos han delegado en forma temporal para ejercer la función política, judicial, electoral o administrativa en general. Nuestro ordenamiento jurídico no tiene una lista taxativa de actos de corrupción, hay una referencia a las convenciones y también en el ordenamiento jurídico. Básicamente, esto lo verán ahorita en el tema de las dádivas, lo que refiere al Código Penal en el capítulo correspondiente y en la propia Ley General de la Administración Pública en materia penal. Evidentemente, en materia del derecho administrativo disciplinario, con la referencia conceptual que hay en el reglamento que vimos de corrupción, a partir de ahí pues se nos invita de algún modo en la aplicación del régimen de sanción a establecer cuáles conductas pueden, digamos, encajar dentro de ese favorecimiento a otros intereses que no es el interés general. Aquí en algún momento, pues más adelante en alguna otra guía de estas, pues podemos definir con claridad ese ámbito de diferencia, porque en nuestros países, ¿verdad? Hemos asociado la corrupción única y estrictamente con delitos. Algunos autores han dicho que nos hemos enfocado en criminalizar la corrupción y dejamos de lado todo el reproche a nivel administrativo, sancionatorio o disciplinario, que bien sabemos que en temas de tipicidad es mucho más laxo, mucho más flexible para efectos de acreditar responsabilidad. Y si a partir de ahí tomamos decisión a nivel administrativo, muchas veces quizás podemos evitar que las conductas contrarias a derecho, ¿verdad? Que se alinean con actos de corrupción, pues efectivamente se den o se lleven a cabo, se materialicen. De ahí que es muy importante volver los ojos al régimen de sanción administrativa. Con esto finalizamos, nada más diciendo esta parte que la OCDE ha señalado la importancia de los países de insistir en estos riesgos de corrupción, de captura de políticas, de captura de decisiones, ¿verdad? De captura de la gestión misma. Por eso es importante prevenir y gestionar los conflictos de intereses, ver el tema de las declaraciones patrimoniales y de desintereses, infundir transparencia e integridad en todas las actividades de cabildeo, lobby, cuando estos grupos de interés se acercan a las personas que toman decisión para que esas decisiones políticas, proyectos y demás, pues de algún modo favorezcan a estos grupos y dejen de lado ese interés general y garantizar la transparencia e integridad en el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales en primer lugar como una forma de que se puede realizar esa captura que reprocha la OCDE y todos los organismos que luchan contra la corrupción. Con esto yo finalizo y le doy el pase de nuevo a Evelyn para que ella continúe con la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, don Armando. Me voy a permitir entonces compartir mi pantalla un segundito, con permiso. Me indican, por favor, si están viendo mi pantalla completa. Sí, está bien, Evelyn. Sí, Sí, muchas gracias. sí. Bueno,
Vamos a continuar con el desarrollo de los temas que están contenidos en esta guía. Como bien lo dijo ahora don Armando, pues el deber de probidad efectivamente está asociado a la prevención de la corrupción y al incremento de la ética y la transparencia en la función pública. Y entre las principales infracciones que se tienen contra este deber está el aprovechamiento indebido del cargo, como bien lo explicó don Armando, el incumplimiento de las obligaciones asociadas a la prevención y manejo de los conflictos de intereses y a la aceptación y requerimiento de dádivas. En razón de que la mayoría de denuncias que nosotros atendemos en la Procuraduría de la Ética Pública refieren prácticamente en una mayoría o en un número muy alto al tema de conflicto de intereses y al tema de las dádivas, pues exactamente quisimos integrar estos temas a esta guía. Como se lo señalé al principio también, yo en esta charla no me voy a referir al tema de los conflictos de intereses, pues porque hay una colega que va a estar impartiendo una charla sobre este tema en específico, así que nosotros preferimos no tocar el tema, pues por respeto a la compañera. Sí indicarles así muy rápidamente, vamos a hacer un recorrido por la guía nada más para que puedan observar pues cuáles son los temas que están contenidos en ella, ¿verdad? Y pues como bien lo dice la primera filmina, se desarrollan qué son los conflictos de intereses y lo vamos a ir viendo poco a poco, qué son los conflictos de intereses, cómo se clasifican los conflictos de intereses, cuáles son esos intereses privados que tienen la capacidad de generar conflicto de intereses, lo que está relacionado también con una gestión adecuada de los conflictos de intereses, que en realidad es el tema medular de este tema. Y así sucesivamente, pues hacemos todo un desarrollo del tema, ¿verdad? Y pues concluimos exactamente con otro de los temas trascendentales, que es el deber de abstención, al que estamos obligados todos los funcionarios públicos, ¿verdad? Y pues lógicamente, pues cuáles serían las consecuencias de la violación al deber de abstención. Y además de eso, pues también hacemos énfasis en el procedimiento de abstención y recusación. Pero como les digo, de momento nosotros no nos vamos a referir, con muchísimo gusto. Si después alguna institución está interesada en que nosotros pues le demos la charla completa, pues con muchísimo gusto, pero como les recalco, por respeto a la compañera, no lo vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar el otro tema que para nosotros es importantísimo, que es el tema de las dádivas. Y en esta parte, en este módulo, se desarrolla, bueno, lo que es una dádiva, si la dádiva es o no un acto de corrupción, el marco normativo general de la prohibición, porque es sumamente amplio todo ese marco normativo, y la responsabilidad de los servidores públicos y sujetos privados. Entonces, vamos a dar inicio con la definición de lo que es una dádiva. Bueno, en realidad, cuando nosotros hablamos de dádiva, podemos hablar de sinónimos, dádiva, regalo, obsequio, cualquiera de esos no hay ningún problema. En realidad no hay una definición exacta de lo que es la dádiva en el ordenamiento jurídico y nosotros pues así lo hemos visto y así también pues la jurisprudencia lo ha señalado. Es indiferente hablar de dádiva, regalo u obsequio. Aquí lo importante es saber pues que nuestro ordenamiento jurídico contiene una serie de prohibiciones específicas con respecto al tema de las dádivas, al que como funcionarios públicos, recalco, pues estamos obligados todos y acorde al principio de legalidad, como bien le explicaba don Armando ahora también. Ahora bien, el tema que siempre se discute, ¿es la dádiva un acto de corrupción? Nuevamente, ¿verdad? Nos vamos a ir un poquitito al reglamento de la ley contra la corrupción, y la ley contra la corrupción nos habla de que actos de corrupción o corruptelas, así es como se señala efectivamente en el reglamento, y nos habla de que son actos de corrupción o son corruptelas el requerimiento o la aceptación, el ofrecimiento o el otorgamiento. Y entonces aquí también la otra pregunta que siempre nos hacemos es, ¿quién es más corrupto? ¿La persona que ofrece o la persona que la recibe? Bueno, de acuerdo a las definiciones que acabamos de ver, o a lo que está contenido en el reglamento de la ley contra la corrupción, pues tenemos que decir simple y sencillamente que incurre en un acto de corrupción tanto la persona o la persona servidora pública que requiere, pide o acepta el obsequio, como la persona
ya sea física o jurídica, que lo ofrece o lo otorgue. Es decir, tenemos un corruptor, una persona que se deja corromper, perdón, y la otra que viene a corromperlo, pero igualmente estamos en el mismo supuesto. Es importante hacer ver que, como se los he venido diciendo, pues exactamente hay un marco normativo general con lo que respecta a la prohibición de recibir dádivas. Sin embargo, aquí quisimos resaltar uno de los incisos o normas que están contenidas dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que para nosotros es importantísimo y es donde está en realidad el mensaje, la parte medular del tema de las dádivas. Y es que en el reglamento a la ley contra la corrupción encontramos exactamente una prohibición absoluta de recibir dádivas. Y me encanta recalcar esto y siempre lo hago porque en nuestro ordenamiento jurídico, perdón, si nosotros buscamos una norma, no vamos a encontrar una norma tan tajante y tan clara como esta, porque así como está escrita en esta partecita azul, pues exactamente así lo dice la norma. A los servidores públicos se les prohíbe, y no solamente queda ahí en prohíbe, sino que está la palabra terminantemente recibir dádivas, obsequios, regalos, premios, recompensas, todos estos son sinónimos, o cualquier otra ventaja como retribución, y ojo ahí, ¿verdad? Por actos u omisiones, es decir, por hacer algo o por no hacerlo también, que sean acciones inherentes a nuestros cargos. Esta es la norma y yo siempre les digo que deberíamos de tenerla nosotros apuntadita por ahí, ¿verdad? A la par, y que realmente pues todas las personas usuarias que llegan a nuestras instituciones públicas conozcan que efectivamente nosotros como funcionarios públicos no podemos recibir absolutamente nada. Y aquí también hago énfasis en que la posición de la Procuraduría de la Ética Pública es nada, nada es nada, es decir, no podemos recibir absolutamente nada, y perdón que sea tan insistente, pero efectivamente pues esto es muy importante que quede claro. Cuando nosotros hablamos del tema de las dádivas o hablamos del tema de los conflictos de intereses, pues exactamente los principios que nosotros estamos protegiendo, y fueron los que don Armando explicó al principio, son los de imparcialidad y los de objetividad. Recordemos que el principio de objetividad nos invita, nos exige buscar siempre la satisfacción del interés público por encima del interés particular o personal, ¿verdad? Y el principio de imparcialidad, pues a lo que nos invita es a actuar siempre con esa objetividad e independencia, libre de grupos de presión, de familiares, inclusive de fuerzas políticas. Estos son los principios que realmente toman importancia en el tema de las dádivas o en el tema de los conflictos de intereses. Como la mayoría de las normas, existen dos excepciones únicamente a la norma o a la prohibición de recibir dádivas. Esta la vamos a encontrar, estas excepciones las vamos a encontrar en el artículo número 20 de la ley contra la corrupción, y lo que indica es que yo podría recibir esos regalos o esas dádivas única y exclusivamente cuando los presentes se entreguen bajo la figura de gesto de cortesía o costumbre diplomática. Lástima que no los puedo ver, pero nosotros siempre que estamos dando la charla, normalmente preguntamos, bueno, ¿tenemos aquí algún diplomático? Pues normalmente no hay diplomáticos en las charlas, a no ser que la estemos dando en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Más o menos ahí es donde está la excepción. Pero bueno, y aquí tal vez hago un énfasis en que en el tema de las dádivas es muy fácil de notar si efectivamente estamos cayendo en una infracción a esta prohibición. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es analizar primero cuáles son las excepciones. Entonces, si yo recibí ese presente sin ser un funcionario diplomático, automáticamente estaría cayendo en esa prohibición, ¿verdad? Por el contrario, si soy funcionario diplomático, no tendría ningún problema. Y aún así, pues la norma habla de un monto aproximado, ¿verdad? Nos dice que el valor que se recibe tiene que ser inferior a un salario base. Y si es así, pues el funcionario lo puede conservar para sí, pero si no,
tiene que entregarlo igualmente, ¿verdad? Y pasa a ser un bien de la nación. Y la segunda excepción que tenemos son las condecoraciones y los premios. Y la norma lo dice así, que sean de carácter honorífico, que sean de carácter cultural, que sean de carácter académico o científico. Entonces, si pensamos, por ejemplo, hoy en día que está tan de moda la salud, pensemos en que un funcionario público recibió el Premio Nobel de Medicina. Recibió el Premio Nobel de Medicina porque hizo una investigación ahí muy importante y al final descubrió una cura para el COVID, por poner un ejemplo, o consiguió una cura para el Alzheimer. Según la norma, esta persona estaría en esta excepción, es decir, no tendría ningún problema en recibir la medalla, que le den el certificado, que le den el dinero, que le den. No habría ningún problema porque está dentro de la excepción de la norma. Y ojo ahí, ¿verdad? Porque en ambos supuestos, dentro de los siguientes 5 días hábiles, a que esta persona recibió el bien, esa persona servidora pública se encuentra obligada a reportarlo al jerarca o a la auditoría interna, ¿verdad? Entonces, no es como que yo me lo dejo y no voy a decir no. Igualmente, el reglamento nos habla de que hay que informar al superior, al jerarca o a la auditoría interna, perdón. Entonces, para enfatizar un poco, tenemos una prohibición tajante en nuestro ordenamiento jurídico que nos impide a nosotros recibir cualquier tipo de dádiva. Sin embargo, pues están estas dos excepciones, ¿verdad? Los presentes que se entreguen como gesto de cortesía o costumbre diplomática y la segunda que son las condecoraciones y los premios. Si no estamos en estas causales, automáticamente estaríamos cayendo en una violación al deber de probidad, ¿verdad? Al recibir una dádiva. Ahora, ¿cuáles son los alcances de esta prohibición? Bueno, podemos hablar de pedir, aceptar o ofrecer dádivas. Ahí estaríamos incurriendo en una violación. Recibir cualquier tipo de dádiva, obsequio, atenciones sociales, favores o beneficios que puedan interpretarse como un intento de influir. Y ojo, porque vean cómo vienen los principios de nuevo, ¿verdad? Como un intento de influir sobre nuestra imparcialidad, sobre nuestra objetividad o sobre nuestra integridad. La otra parte sería también solicitar o entregar dádivas con motivo o en ocasión del desempeño del cargo o funciones. Y esto es importantísimo. Aún obsequios con poco valor pueden tener la capacidad de generar compromiso hacia quien lo entrega o afectar la imagen de imparcialidad del servidor de la institución. Y entonces aquí entramos sobre todo cuando andamos en zonas rurales y nos dicen que pues que en las zonas rurales la gente es súper dadivosa, ¿verdad? Y que la gente da de corazón, por ejemplo, un saquito o una bolsita con naranjas o aguacates y nos dicen que si hay algún problema en que ellos lo reciban. Bueno, veamos que la norma no hace excepciones, ¿verdad? No hace excepciones ni de montos, no hace excepciones de las cosas que se estén regalando. Da lo mismo que sea un chocolate o que sea una bolsa de naranjas o que sea un viaje a Europa o todo lo que ustedes se quieren imaginar, todo está contenido dentro de la prohibición. Y lo más importante, porque a veces nos dicen, bueno, pues no me lo dan a mí, pero se lo dan a mi hermano, se lo dan a mi mamá. ¿Qué pasa? Es igual, es exactamente, ¿verdad? Vean que en el último párrafo lo indicamos claramente, sea a favor del propio servidor público o de terceros allegados, como por ejemplo los familiares. Igualmente estaríamos incurriendo en la misma prohibición. Ahora, ¿qué pasa si yo como servidor público, bueno, recibí el presente, recibí el regalito que me dieron? Bueno, la sanción para esto la vamos a encontrar o está establecida en los artículos 4 y 38 y 39 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Y estas pueden ir desde la amonestación escrita, una suspensión sin goce de salario, o inclusive la más gravosa, que sería la separación del cargo público sin responsabilidad patronal. Pero además de esa responsabilidad administrativa disciplinaria, también esta persona podría estar incurriendo en un delito penal propiamente también. Y entonces ya ahí podríamos hablar de que podría estar incurriendo en un cohecho impropio, en un cohecho propio, en un enriquecimiento ilícito, en una concusión, entre otros.
Entonces, vean lo importante que es que realmente nosotros interioricemos, ¿verdad? De que tenemos una prohibición absoluta para recibir cualquier tipo de dádivas porque podríamos estar incurriendo en diferentes tipos de responsabilidades, ¿verdad? Y como se lo recalco, pues las más gravosas podrían ser inclusive pues quedarnos hasta sin nuestro trabajo, ¿verdad? O inclusive pues tener que ir a pagar por un delito. Entonces, nosotros siempre los invitamos a reflexionar de que, vamos a ver, que interioricemos realmente de que nosotros no tenemos que recibir absolutamente nada por las funciones que nosotros realizamos, ¿verdad? Ahora, aquí hay una parte importante también porque en razón de la ley de responsabilidad de personas jurídicas, en estos momentos también las personas jurídicas tienen responsabilidad. Nos vamos al artículo número 11 y nos dice que establece pues una serie de penas aplicables a personas jurídicas cuando éstas entreguen, prometan, ofrezcan dádivas a un servidor público o cuando realicen alguno de los hechos delictivos que están contenidos en el artículo número 1 de esa ley. Y aquí vean que todavía es muchísimo más gravosa la sanción que podrían tener las personas jurídicas, ¿verdad? Y estas sanciones pues podrían ir exactamente desde una multa, podrían ir hasta una inhabilitación para participar en concursos, solicitaciones públicas, podrían también acarrear la pérdida o suspensión de los beneficios o subsidios estatales, pero inclusive podría darse la disolución de esas personas jurídicas, entre otras. Es decir, se le puede dar muerte, para decirlo en palabras más claras, a esa persona jurídica si incurre en esta prohibición, ¿verdad? En ofrecer dádivas a un servidor público o a una persona servidora pública. Entonces, recalco, veamos lo importante que es efectivamente decir no, muchas gracias, como les digo yo siempre en las charlas, ¿verdad? Siempre cuando los tengo al frente les digo, mire, cuando les ofrezcan o cuando les pongan sobre su escritorio, aunque sea un chocolate, digan no, gracias, te lo agradezco muchísimo, pero yo tengo una prohibición que me impide exactamente pues recibir cualquier tipo de dádiva. Con eso estaríamos terminando el tema de las dádivas y pasaríamos al tema de las denuncias administrativas por presuntos actos de corrupción. Y aquí igualmente pues desarrollamos una serie de temas que para nosotros son importantísimos que la gente conozca y sobre todo que nosotros o las personas funcionarias públicas también conozcan un deber legal que nosotros tenemos en este campo. Vamos a iniciar indicando pues que una denuncia es un medio utilizado por los ciudadanos o por cualquier persona en realidad para poner en conocimiento de las autoridades públicas hechos que se consideren irregulares o ilegales. Es decir, en otras palabras, no tiene que constarle a la persona que efectivamente esos hechos son así. Es simple y sencillamente pensar que efectivamente pues podría haber por ahí un hecho irregular o ilegal. La investigación le va a corresponder al órgano definir si efectivamente se está o no se está ante un hecho irregular. Importante también hacer ver que las denuncias pueden ser interpuestas por cualquier persona, sea esta persona física o jurídica, sea nacional o no, sea inclusive una persona menor de edad. Cualquier persona en este país tiene el derecho de interponer una denuncia y estas pues las pueden poner exactamente en cualquier sede, ya sea en sede administrativa o inclusive en sede penal también. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, lo importante en este tema quizás está en esta filmina también, en esta y en la última en realidad, cuando se nos dice que, bueno, cuando se hablan de denuncias administrativas, hay un derecho y hay un deber de denunciar. Aquí resaltar que el servidor público, todas las personas que somos servidoras públicas, tenemos un deber de denunciar. Es decir, no es un derecho. Tenemos el derecho, sí, como cualquier persona, pero a ese derecho tenemos que unirle ese deber de denunciar. Y esto lo vamos a encontrar exactamente en el artículo número 9 del reglamento de la ley contra la corrupción y además también en el 281 del Código Procesal Penal. Entonces, aquí importante que cualquier persona puede denunciar
pero nosotros como funcionarios públicos, como funcionarias públicas, tenemos una obligación legal de interponer esa denuncia. Y aquí es importante, el servidor público que no cumpla con su obligación de denunciar posibles actos de corrupción podría incurrir en responsabilidad administrativa, civil e inclusive penal. Con respecto a las denuncias, es importante hacer ver que no lleva, no tienen requisitos específicos para interponerlas. No es necesaria que haya una asesoría de un abogado o que se tengan que autenticar firmas. No se requiere el pago de timbres y estas pueden ser presentadas de forma verbal, de forma escrita o por cualquier otro mecanismo autorizado por la institución. En realidad, en estos momentos, prácticamente casi que todos los órganos de control tienen páginas web en donde inclusive desde ahí se pueden interponer las denuncias de una forma pues más rápida y más ágil, ¿verdad? Pero sí es importante hacer ver que hay una gratuidad y hay una informalidad a la hora de que yo tenga o vaya a presentar una denuncia por presuntos actos de corrupción. Existen diferentes órganos que realizan investigaciones asociados con corrupción o con violaciones al deber de probidad y pues hay dos sedes inclusive también en sede administrativa y en sede penal. En sede administrativa, estas denuncias se pueden presentar en la administración activa, es decir, en la misma institución donde está sucediendo el supuesto hecho, y en las auditorías internas igualmente, ¿verdad? En la auditoría de la institución en donde se estén presentando los hechos. También se pueden presentar ante la Contraloría General de la República y esto tal vez lo vamos a ver un poquitito más adelante, que son las denuncias que están relacionadas con la hacienda pública, lo que tiene que ver con presupuestos, con contratación, con control interno. Y también ante la Procuraduría de la Ética Pública, es decir, ante nosotros cuando refiere a la comisión de actos de corrupción o violaciones al deber de probidad. Aquí es importante también enfatizar en que la persona denunciante no tiene que conocer exactamente, ¿verdad?, a cuál es la instancia que le corresponde realizar la investigación, sino que simple y sencillamente pues la persona se puede presentar en cualquiera de los órganos e interponerla ahí. Si alguno de los órganos no tiene competencia para realizar esa investigación, pues lo que hace es redirigir la denuncia al órgano que sí la tiene, ¿verdad? Entonces aquí tal vez no preocuparse por empezar a analizar, bueno, si es competencia de la Contraloría, si es competencia de la Procuraduría de la Ética Pública, la persona denunciante no tiene que preocuparse por eso. Todos los órganos de control estamos obligados a redirigir esa denuncia al órgano que corresponda. Y la otra sede también en donde se pueden interponer denuncias, pues es en el Ministerio Público o el organismo de investigación judicial, porque muchas veces ya se tiene muy claro pues que efectivamente se está ante un delito, ¿verdad? Y entonces se puede acudir de forma directa al Ministerio Público a interponerla también. Ahora bien, vamos a hablar tal vez un poquitito de cuál es la competencia de la Procuraduría de la Ética Pública. Como lo dijimos al principio, la Procuraduría de la Ética Pública pues lleva a cabo una serie de acciones administrativas para prevenir, detectar y erradicar la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función pública. Esto sin perjuicio de las competencias que tiene la Contraloría General de la República. Además de eso, nosotros también denunciamos y acusamos ante los tribunales de justicia a aquellos funcionarios públicos o personas privadas cuyo proceder exprese actos ilícitos vinculados con el ejercicio de su cargo. También representamos los intereses del Estado, principalmente en la jurisdicción penal de Hacienda y de la función pública, que es donde se ven todos los delitos funcionales, es decir, aquellos delitos que son cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Y además de eso, pues la Procuraduría también ejerce como autoridad central y representa al país en la Convención Interamericana contra la Corrupción y en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.
Aquí encontramos una diferencia, o la diferencia más bien, entre la competencia de la Procuraduría de la Ética Pública y la competencia de la Contraloría General de la República. Nada más para que tengamos conocimiento de, pero como se los dije anteriormente, no es necesario pues que la persona sepa efectivamente cuáles son las competencias y empezar a hacer todo el análisis, bueno, de cuál sede o cuál instancia interpongo yo la denuncia, ¿verdad? Nada más hacer énfasis en que la Procuraduría de la Ética atiende denuncias administrativas que refieren primordialmente a la presunta comisión de actos de corrupción o violaciones al deber de probidad, entre las que se puede nombrar, como ya lo hemos dicho, el aprovechamiento indebido del cargo, actuaciones en conflicto de intereses o desatención del régimen preventivo de la materia. Vean que exactamente pues son los temas que se desarrollan dentro de la guía, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el deber de probidad, con el tema de las dádivas, con el conflicto de intereses. Y a su vez, la Contraloría General de la República atiende denuncias referidas, lógicamente, pues al control y supervisión de la hacienda pública. Todo lo que tiene que ver con fondos públicos son competencia de la Procuraduría de la Ética Pública. Y como les recalco, pues cuando a nosotros nos ingresa una denuncia que está relacionada con fondos públicos, lo que hacemos es remitirla de forma inmediata al ente contralor para que realice la investigación que corresponda. Muy rápidamente, ¿cómo es que se realizan las investigaciones dentro de la Procuraduría de la Ética Pública? Aquí tal vez es importante hacer ver de que nosotros lo que realizamos son investigaciones preliminares y no nos corresponde exactamente la decisión final sobre la aplicación de sanciones, porque nuestra función no es decisoria, ni es vinculante tampoco para el órgano que deba o que le corresponda aplicar la sanción respectiva. Es decir, nuestros informes no son vinculantes. Aquí, muy rápidamente, nada más, si la denuncia se rechaza, se archiva o se desestima, nosotros lo que emitimos una resolución y esta resolución pues se pone en conocimiento de la persona denunciante. ¿Cuándo la rechazamos? Bueno, pues cuando no son competencia nuestra, cuando hay algún interés personal por ahí. Ojo ahí, porque cuando no son competencia nuestra, ¿verdad? De acuerdo al artículo 17 de la Ley contra la Corrupción, pues tenemos que hacer exactamente lo que acaba de explicar, ¿verdad? Enviarla o remitirla al órgano competente. ¿Cuándo se desestima? Pues efectivamente cuando se realizó la investigación y no se pudo comprobar que existiera una presunta falta al deber de probidad. Ahí entonces se emite una resolución de desestimación. Y ahora sí, si concluida la investigación preliminar, se identifica una aparente o posible comisión de alguna falta al deber de probidad que amerite la imposición de sanciones administrativas, nosotros lo que emitimos es un informe y ese informe lo vamos a trasladar a la autoridad administrativa competente o aquel a quien ostente la potestad sancionatoria sobre la persona denunciada. Esto con la finalidad de qué? De que valore la apertura del respectivo procedimiento administrativo, porque como lo dije al principio, nosotros lo que realizamos es investigación preliminar y para poder imponer una sanción, pues se requiere un procedimiento administrativo. Igualmente, en caso de que la investigación evidencie la comisión de un delito, lo que hacemos es interponer la denuncia penal ante el Ministerio Público. Y a su vez, cuando nos den parte ya nosotros, nos vamos a personar en representación del Estado. Y como les digo, pues en todos los casos en que se ven o que se analizan dentro de la jurisdicción penal de Hacienda y de la función pública, ahí tenemos la representación. Y ya para concluir, tenemos dos derechos de las personas denunciantes y estos derechos son importantísimos y siempre nos gusta pues recalcarlos pues para que la gente y aquellas personas que quieren o desean o tienen conocimiento de presuntos actos de corrupción pues conozcan efectivamente cuál es la protección que tienen, ¿verdad? En caso de que presenten alguna denuncia. El primer derecho que se tiene como denunciante es la confidencialidad de su identidad.
Aquí, cuando la persona presenta una denuncia por presuntos actos de corrupción, tiene el derecho a que su identidad sea protegida desde la interposición y hasta la finalización del trámite. Como todas las normas, prácticamente hay una única excepción para que cualquiera de los órganos de control que realizan investigaciones, llámese Procuraduría, llámese Contraloría, llámese auditorías, puedan dar a conocer ese nombre, es cuando un juez de la República, y ojo, no ante cualquier delito, sino cuando haya un delito contra el honor de la persona denunciada, nos solicite esa información. Esa es la única excepción para que nosotros, o como les recalco, cualquier órgano de control pueda dar a conocer el nombre de la persona denunciada. Solamente cuando un juez de la República nos lo solicite, y no en cualquier delito, sino que haya un proceso de contra el honor de la persona denunciada. Les digo que desde la existencia de la Procuraduría de la Ética Pública, desde que nosotros entramos en función desde el 2004, esa situación no se ha dado. Y aquí es importante, como lo he venido diciendo también, que la administración y todos los órganos de control tienen la obligación legal de resguardar la identidad de la persona denunciante. Es decir, esta obligación no es solamente para la Procuraduría de la Ética Pública, es para absolutamente todos los órganos de control. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? El servidor público o la persona servidora pública que revele la identidad del denunciante podría incurrir en responsabilidad administrativa, civil y penal. Entonces, recalcamos, la identidad de la persona denunciante se debe proteger. Esta norma la encontramos en el artículo número 8 de la Ley contra la Corrupción y 18 del Reglamento de la Ley contra la Corrupción, y a esta le podemos unir también el artículo número 6 de la Ley de Control Interno, que habla exactamente pues de esta misma, de este mismo derecho o de esta misma confidencialidad. El segundo derecho, y ya con esto voy terminando, que tiene la persona denunciante es exactamente a que el resultado de su denuncia le sea comunicado. Lógicamente, cuando la persona señala un medio, porque hemos tenido las particularidades de que la persona viene e interpone la denuncia, pero dice, quiero que se tramite de forma anónima, no quiero que me comuniquen absolutamente nada de lo que resuelva. Pero si la persona no ha dicho lo contrario, nosotros estamos obligados por ley a señalarle qué fue lo que se resolvió. ¿Por qué? Porque las denuncias son tomadas como el derecho de petición que está contenido en el artículo número 27 de la Constitución Política. Es decir, la persona tiene derecho a que se le dé respuesta sobre su gestión. Y pues con esto, ay, perdón, se me pasó. Con esto estaríamos concluyendo lo que es la guía. Como les digo, pues la guía es muy completa, la aceptación que ha tenido pues ha sido muy buena, nos faltan muchos detalles. Agradeceríamos si alguno o alguna de ustedes tiene alguna observación al respecto, porque pues está sujeta a cambios, ¿verdad? Siempre de mejora, y realmente esperamos que con permiso, voy a dejar de compartir. Esperamos realmente que sea de mucha utilidad para ustedes, y quedamos a la orden en caso de que haya alguna consulta. Creo que ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Correcto, Evelyn, sí. Sí, doña Evelyn. Si tienen alguna consulta para los facilitadores, le damos la palabra a Eunice. Doña Melissa, nada más le recuerdo para la grabación, si es tan amable. Permítame un momentito, muchas gracias.